Hola, buen día. Nosotros somos el equipo 2 y vamos a estar presentando nuestra evidencia 2 sobre los tipos de pensamiento y el desarrollo de habilidades del pensamiento aplicado a sus propias características. Todos podemos interpretar, entender y por ende pensar de manera distinta las cosas y las situaciones que enfrentamos, gracias a los diferentes tipos de pensamiento que existen, como el constructivo práctico, que resuelve con éxito los problemas del vivir cotidiano, o hay otros como el creativo, el destructivo, que es más negativo, ya que imagina el peor de los escenarios posibles, el dicotómico categórico, que solamente contempla dos alternativas, sí o no, todo o nada. Luego tenemos el pensamiento ecológico, el emocional, el esotérico, el global local, el holárquico, el holista, que comprende los hechos en sus diferentes contextos, mientras que el indagatorio busca entender al mundo a través de la pregunta, la exploración y la experimentación, que es con el que estamos un poco más familiarizados. Luego también tenemos el multidimensional, el pensamiento positivo, el procesal, el prospectivo, el racional, que comprende la información pero a través de la lógica y los hechos. El relacional, que como su mismo nombre lo dice, es establecer conexiones entre las ideas. El reticular, el sistemático. Y por último el supersticioso, que es conocido como pensamiento mágico, que consiste en que los individuos pueden alterar su destino o su suerte. Ahora vamos a pasar con las fortalezas y debilidades de los tipos de pensamiento. Primero, en el constructivo práctico, pues genera soluciones funcionales y rápidas. Sin embargo, pueden ignorar la reflexión profunda que implica lo abstracto. Luego, en el creativo, pues fomenta ideas innovadoras, pero pueden ser poco realistas. El destructivo, pues detecta fallos, pero también puede verse involucrado más que nada en la parte negativa. Y luego, en el dicotómico categórico, ese facilita las decisiones rápidas, pero se simplifican y pierden los matices de las situaciones. Luego ya en el ecológico se considera pues la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, pero puede desatender aspectos económicos o quitar la importancia de estos. Con las fortalezas y debilidades de los tipos de pensamiento, el pensamiento emocional conecta con empatía y valores, sin embargo es subjetivo o irracional. El esotérico explora lo simbólico y espiritual, pero falta evidencia verificable. El global o local, por su parte, integra lo general con lo específico, pero puede generar confusión por su complejidad. El holárquico reconoce niveles jerárquicos integrados, pero es difícil de aplicar. El holista con relaciones, pero falta precisión y enfoque en los detalles. Mientras que el indagatorio estimula la curiosidad y el aprendizaje, esto puede dispersarse o generar duda excesiva, a diferencia del multidimensional, que se enfoca desde diversas perspectivas, pero es difícil de manejar o comunicar. El pensamiento positivo se enfoca en oportunidades y fortalezas, sin embargo hay riesgo de optimismo ingenuo o negación de problemas. El procesal, por su parte, valora el camino y no solo el resultado, pero puede perder el objetivo final. El prospectivo anticipa y proyecta futuros posibles, sin embargo hay alta incertidumbre y difícil validación. El racional está basado en la lógica y la evidencia, pero puede ignorar las emociones y las intuiciones. El relacional enfoca en los vínculos y el contexto, pero puede diluir la responsabilidad individual. Mientras que el reticular comprende redes e interconexiones complejas, es difícil de aplicar por su complejidad. El sistemático es ordenado, metódico y planificado, pero hay una menor flexibilidad ante los imprevistos. Y por último, el supersticioso ofrece seguridad emocional a la incertidumbre, pero se basa en creencias irracionales o infundadas. La racionalidad humana es una característica clave que nos permite tomar decisiones basadas en la lógica, no solo en nuestras emociones. Esta capacidad es fundamental para analizar situaciones, resolver problemas y elegir la mejor opción disponible. A lo largo de la historia se ha considerado que la racionalidad es una de las habilidades que nos distingue como especie, ya que nos permite actuar de manera efectiva y objetiva en... Ahora hablemos sobre las habilidades de pensamiento. Las habilidades de pensamiento son capacidades cognitivas que permiten procesar información de manera efectiva y realizar tareas como razonar, resolver problemas y generar nuevas ideas. Algunos de los pasos para efectuar una buena observación son
determinar qué se va a observar, preparar los objetos y el equipo necesario para observar bien, saber qué objetos se persiguen con la observación, entrar en contacto con el hecho, fijar la atención, es decir, estar preparado para anotar o registrar los datos, identificar las características generales de la forma, distinguir las partes o elementos que conforman el hecho, diferenciar los materiales, mecanismos y articulaciones que lo componen, reparar en otros accidentes formales, anotar los aspectos funcionales y de servicio, poner atención en las particularidades o los detalles, comparar lo percibido con los propios patrones de experiencia y guiarse por las siguientes interrogantes: ¿qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué hace? ¿Para qué sirve? ¿Dónde está? ¿Desde cuándo? ¿Y cuándo durará? Después del análisis de estos datos se procede a la descripción. Esta puede ser estática o dinámica. La dinámica describe el objeto como si el observador girara a su alrededor, se moviera por arriba o por debajo de él, como si estuviera en movimiento o funcionando. Por otro lado, la comparación es un proceso mental que establece diferencias y semejanzas entre las características de dos objetos o situaciones. Ahora me gustaría mencionar otro concepto que es el de relación, porque es muy importante adquirir la habilidad de identificar y comparar las semejanzas y diferencias entre las características de objetos o situaciones, porque de ahí se fundamenta la discriminación y la generalización, que son habilidades de mayor complejidad. Básicamente, las relaciones las relaciones se pueden expresar en equivalencias, similitudes o diferencias, y se establecen nexos entre las características de una misma variable. Básicamente, el pensamiento hipotético sirve para identificar o describir un objeto según el conocimiento de las características esenciales incluidas en su definición y a través de ejemplos y contraejemplos. La hipótesis es una suposición temporal o provisional. Forma de interpretar la realidad. Básicamente funciona como reacción frente a ciertos indicios o informaciones o un planteamiento que tiene la posibilidad de ser verdadero, pero que aún no se ha probado. Y bueno, aquí también tenemos otro concepto, otro término, que es el codificar, que es la condición de interpretar. Esto es asignar significados a los símbolos utilizando ciertas reglas o criterios. Ahora pasamos a los cambios, las secuencias y las transformaciones. El cambio es un fenómeno que modifica las características de los objetos, los acontecimientos o las situaciones. De hecho, en nuestra vida diaria reconocemos 3 tipos de cambio. El primero es de alternancia, como encendido o apagado. El progresivo, que es de crecimiento o decrecimiento. Por ejemplo, como el niño que se hace adulto o como un globo que va perdiendo el aire al interior. De crecimiento o el decrecimiento. Por último tenemos el cíclico, que para poner un ejemplo sería cuando vemos un semáforo, el simple hecho de que el semáforo cambia de diferentes, digamos que colores, y se repite un ciclo, es decir, va del rojo al verde y al amarillo, o del verde al amarillo y al rojo, y se repite ese ciclo y vuelve a comenzar. O las estaciones del año. Tenemos invierno, primavera, verano, otoño, y cada una de ellas, terminando su ciclo, se repite otra. Y así hasta que se hace todo el conjunto de todas y se vuelve a repetir el ciclo de nuevo. Y esto nos lleva a las secuencias, que las secuencias son sucesiones de estados o características de un objeto, hecho o situación. Y obviamente esto depende del criterio previamente acordado, como en el ejemplo de las estaciones y del semáforo. Por último, las transformaciones son cambios de tipo marcadamente natural o espontáneo, aunque pueden ser provocadas por medio de un agente u operador. El análisis es una operación compleja de pensamiento que permite separar real o figurativamente un todo en sus partes, para el estudio de estas y de las relaciones que existen entre ellas. Podemos decir que hay diferentes tipos de análisis: por partes, por funciones, por cualidades, por estructura, por operaciones, relaciones y usos. Ahora pasamos a la síntesis. La síntesis es el proceso más complejo del pensamiento, ya que permite integrar partes
cualidades o relaciones para formar entidades o totalidades nuevas y significativas. Se considera como un proceso opuesto al análisis. Pasamos a las últimas dos habilidades del pensamiento, que es la evaluación y el pensamiento crítico. La evaluación es un esquema de pensamiento que consiste en emitir juicios determinados acerca de objetos, situaciones y hechos. Existen dos tipos de evaluación, que es la evaluación interna y la externa. En la interna se compara un objeto o situación existente con un objeto o situación ideal, y en la externa considera criterios externos u objetivos separados. Por último tenemos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso intelectualmente disciplinado que hace a una persona experta en ello, mediante la conceptualización, aplicación, análisis, síntesis o evaluación de la información generada por la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación. Está basado en valores intelectuales universales que trascienden la división del contenido de las materias. Dichos valores son la claridad, la exactitud, la precisión, la consistencia, la relevancia, la evidencia razonable, la profundidad, la amplitud y la justicia. El pensamiento crítico puede ser percibido en dos componentes, como un conjunto de habilidades para procesar y generar información y opciones, y el hábito basado en un compromiso intelectual de usar esas habilidades para guiar la conducta. Ahora tenemos cómo los tipos de pensamiento pueden facilitar nuestro aprendizaje. Eso se ve reflejado en que nos ayuda a analizar y evaluar la información, así como encontrarle solución a los problemas que se nos presentan día a día, especialmente en el aprendizaje. Y eso también se ve involucrado en crear ideas, no solamente de forma creativa, sino también de solución. Y pues esto también haciendo uso de la lógica del razonamiento, ya que eso ayuda a que las cosas se resuelvan de forma mucho más sencilla y rápida. Y al último tenemos el más importante, el que nos ayuda a autoevaluarnos para conocer. Ahora vamos a pasar a los usos pensamientos que consideramos que son pues más importantes para nosotros como mercadólogas o futuras mercadólogas. Tenemos primero el constructivo práctico, el cual pues, nos ayuda a evaluar la situación, analizarla y saber qué opciones tenemos y cuáles tomar. Luego tenemos el creativo, que básicamente nos ayuda a ser flexibles, curiosos, innovadores y originales con las ideas que tengamos. Y luego tenemos el global local, el cual nos ayuda a entender que existen diferentes niveles como el local, regional y nacional. Luego está el indagatorio, el cual pues, nos despierta esta curiosidad de querer saber más o investigar más. Y luego está el prospectivo, el cual pues básicamente estar todo el tiempo planeando o creando estrategias para terminar con lo relacional, en el cual pues nos ayuda a que podamos entender la relación entre distintos aspectos o elementos, que eso pues en mercadotecnia se puede ver reflejado en las campañas publicitarias de las estrategias y también en entender cómo es la relación con el consumidor y su comportamiento. Ahora, ¿qué proceso nos permite el desarrollo de habilidades de video? Bueno, el proceso que nos permite el desarrollo del contenido audiovisual es el análisis, aunque también se complementa muy bien con la síntesis, la observación y descripción y también el pensamiento crítico. El análisis nos hace descomponer información compleja en partes más simples para entender cómo funciona algo. Al crear un video se necesitan analizar varios aspectos como el contenido, o sea, de qué se tratará, la estructura, inicio, desarrollo, cierre, los recursos visuales y auditivos, en este caso las imágenes, música y la voz en off, también el público objetivo y el mensaje principal, o sea, qué quieres comunicar. Todo esto se requiere analizar cuidadosamente el qué incluir, cómo presentarlo y en qué orden, lo cual fortalece esta habilidad. Sin duda alguna, todos estos tipos de pensamientos forman parte de quienes somos y son fundamentales porque nos permiten abordar y resolver problemas de manera efectiva en diversas situaciones a diferentes horas del día. Algunos nos ayudan a resolver problemas prácticos de la vida, otros a innovar, hay otros que buscan comprender únicamente nuestras emociones, mientras que otros fomentan la curiosidad y surge esa necesidad por obtener respuestas y generar nuevos aprendizajes. Desarrollar una variedad de pensamiento nos hace más adaptables y resilientes ante los imprevistos, ya que nos brindan distintas perspectivas y formas de abordar los desafíos. Y al integrar estos diferentes enfoques, podemos mejorar nuestra capacidad para resolver los problemas y nuestra habilidad para aprender, crecer y mejorar continuamente en nuestras vidas personales y profesionales.